Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a este culto como una forma de honrar, de venerar y de agradecer a nuestro Dios por todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo de nuestra semana. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestra Biblia con nuestra mano derecha y vamos a dar inicio a nuestro servicio haciendo nuestra aclaración, como todos los domingos, que viene en capítulo 3 de segunda carta a Timoteo, versículo 16 en adelante, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el manual de Dios para todas las áreas de mi vida. Amén, amén, amén. Como acabamos de mencionar, la Biblia es el instrumento que Dios nos dejó a sus hijos para que nos pudiéramos conducir en todas las áreas de nuestra vida, para que todos fuéramos personas sabias y nos evitáramos aflicciones innecesarias, pero al mismo tiempo también para que recibiéramos las bendiciones que de antemano Dios preparó para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ahora ya le voy a pedir de favor que abra sus escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Amén. Versículos 9 al 14. En su Biblia aparece como amonestación contra costumbres paganas. Lo voy a repetir una vez más: amonestación contra costumbres paganas. Cuando esté listo me dice amén, por favor, para que demos inicio a la lectura. Amén. Amén. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 9 en adelante. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Amén. Cierre sus ojos, vamos a hacer una pequeña oración. Padre bendito de misericordia, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu santo y bendito nombre, Señor. Yo te pido, Señor, que a partir de este momento tú tomes el control de esta reunión, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, la unción de tu Espíritu ministrando a tu iglesia, Señor. Que sea palabra tuya y no de hombre, Señor. Ya que yo soy un hombre de barro, Señor, que fallo, Señor, pero tú te puedes glorificar a través de este siervo tuyo, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones que hemos recibido durante la semana, Señor. Bendigo a tus hijos, tus hijas presentes, Señor, y que esta palabra, Señor, sea de edificación para la iglesia, para tu cuerpo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús todos decimos amén, amén, amén. Amén. Puede tomar su asiento. Como es de nuestro conocimiento, en los próximos días está por celebrarse en nuestro país y en la mayor parte del mundo una tradición milenaria, una tradición antiquísima que se refiere al Día de los Muertos, ¿verdad? Una tradición que ante los ojos del mundo es algo que se lleva a una práctica como una forma de recordar a los muertos, pero vamos a escudriñar hoy a través de las Escrituras qué es lo que enseña verdaderamente la palabra de Dios, o qué es lo que verdaderamente piensa Dios acerca de ese tipo de conmemoraciones.
¿Le agradará a Dios? ¿No le agradará a Dios? ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos y en nuestro país, en estas próximas fechas se realizan altares, ofrendas, misas, indulgencias, se cree acerca del limbo, hay crisis acerca del limbo, acerca de que nuestros parientes, amigos o conocidos que han muerto, podemos hablarles para que intercedan ante el Padre por nosotros, todo ese tipo de creencias que es un cúmulo de tradiciones, pero a la luz de la Biblia, la palabra de Dios siempre nos va a llevar al conocimiento verdadero, a la luz verdadera, y en esta ocasión vamos a comenzar con nuestro texto base en Deuteronomio 18, que comienza con este título muy importante que dice amonestación contra costumbres paganas. ¿Qué es una amonestación? Una amonestación es una llamada de atención. Una amonestación es una forma de alertar a la persona sobre algún riesgo, sobre algún peligro y sobre algo que puede traer consecuencias más adelante, ¿verdad? Un ejemplo fácil en el fútbol: cuando una persona comete una falta, un jugador comete una falta, el árbitro, el juez, le pone una tarjeta, ¿verdad? Una tarjeta amarilla como una forma de advertencia que si persiste en esa conducta va a ser sacado del campo, ¿verdad? Pues así la Biblia, haciendo una breve analogía, la Biblia nos enseña acerca de lo que a Dios le agrada, pero también de lo que a Dios no le agrada. Amén. Por eso dice ahí, amonestación contra costumbres paganas. Para los que apenas están comenzando en la palabra de Dios, ¿qué significa pagano? Pagano significa o se refiere a personas o pueblos que no eran propias del pueblo de Israel, así los catalogaba Dios. Eran pueblos paganos, no pertenecían al pueblo de Dios. Amén. Y nosotros éramos paganos antes de llegar a los pies de Jesucristo, pero cuando llegamos a los pies de Jesucristo ahora ya somos un pueblo, ¿verdad? Un solo pueblo, dice en Romanos 8 el apóstol Pablo, porque ahora ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, rico ni pobre, ahora ya todos somos uno en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Y dice en el versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. El pueblo de Israel había pasado una cautividad de 430 años en Egipto. Dios estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob de darles una tierra prometida, la tierra de Canaán que fluía leche y miel. Y dice la palabra de Dios que el pueblo había salido de esa cautividad de Egipto, en el cual se llevaban muchas adoraciones a diferentes deidades, incluso al dios de la muerte. Y dice la palabra de Dios que aquí el pueblo de Israel estaba ya caminando hacia la tierra prometida, pero Dios les estaba haciendo una advertencia por medio de Moisés. Les estaba diciendo, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás según las abominaciones de aquellas naciones. Es decir, esas prácticas, esos ritos, esas adoraciones, esos cultos hacia deidades que no pertenecían propiamente hacia, no eran propiamente hacia Dios, sino a dioses paganos. El pueblo de Israel estaba siendo advertido de que él no le tenía permitido Dios aprender lo que ellos hacían. ¿Por qué? Primeramente porque nuestro Dios es un Dios de ¿qué? Un Dios de vida. Amén. No es un Dios de muerte, nuestro Dios es un Dios de vida. Hay muerte en esta vida, ¿por qué? Por causa de desobediencia de nuestros primeros padres. Pero el plan de Dios fue la vida eterna para el hombre, ¿verdad? Y sigue siendo el plan de Dios para todos aquellos que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios los estaba advirtiendo de que ellos no debían de aprender esas prácticas. Y sabes, muchos de nosotros, antes de llegar a los pies de Jesucristo, antes de tener el conocimiento de las Sagradas Escrituras, nosotros cometíamos ese tipo de actos, ese tipo de tradiciones, ese tipo de altares, de ofrendas, ¿verdad? Sin saber que más adelante, como lo vamos a ver en nuestro estudio, podría traer consecuencias a nuestras vidas en el ámbito terrenal, pero también en el ámbito espiritual, ¿verdad? Dice en el versículo 9, dice, esas
según las abominaciones. ¿Qué es una abominación? Una abominación, en varios sinónimos que encontré, significa aversión, repulsión, aborrecimiento, repugnancia, asco. Dios estaba diciendo, no vayan a hacer eso porque para mí esas prácticas son repulsivas, yo las aborrezco y me producen repugnancia. Y vamos a ver más adelante por qué esa actitud de Dios o por qué ese sentir hacia esas prácticas. Dice en el versículo 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿A qué se refería Dios? ¿O a qué se refieren las escrituras en este sentido de no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego? Y para eso podemos ver el ejemplo del rey Acaz y el rey Manasés, reyes de Israel, que cuando se despegaron de los principios de Dios, de la ley mosaica, ellos comenzaron a adorar otros dioses, y el principal de ellos fue el dios Moloch. ¿Quién era el dios Moloch? El dios Moloch era una divinidad cananea, es decir, era un dios que adoraban en la tierra de Canaán, y que su forma era para permanecer de pie, con los brazos extendidos, para los que apenas están aprendiendo esto, y en los brazos extendidos ponían a bebés recién nacidos y encendían a una hoguera debajo de las manos de ese dios, para que el niño fuera sacrificado vivo, fuera quemado como una forma de adoración a ese dios. Y de hecho, según algunos teólogos historiadores bíblicos, dicen que durante ese ritual tocaban fuertemente los tambores para que no se escucharan los lamentos del niño. Por eso es que Dios aborrecía ese tipo de prácticas, ese tipo de sacrificios. Por eso dice, no harás pasar a tus hijos por fuego. Y eso era lo que llegaron a hacer esos reyes de Israel, que se despegaron de los lineamientos de Dios, como te acabo de mencionar. Y luego viene ahí en el mismo versículo 10 en tu Biblia, para que no la pierdas de vista. Dice, ni quien practique adivinación. Aquí viene una lista de las prácticas que hacían esos pueblos paganos. Dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahí ponga atención y subraya en su Biblia, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque esa lista dice en el versículo 12, porque es abominación, es decir, es repugnante, como lo acabamos de explicar, es repugnante para que en Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es decir, en la tierra de Canaán, todos los habitantes hacían ese tipo de prácticas que decía que practicaban adivinación, agorero, sortílego, es decir, practicaban la hechicería de una manera general. Y decía Jehová, por causa de lo que están haciendo estas naciones, yo las voy a expulsar y esa tierra yo te la voy a dar a ti, Israel. Y dice la palabra de Dios, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto quiere decir que tenían que ser rectos, íntegros, sin defectos delante de Jehová. Y eso es algo que Dios pide a ti y a mí, que nosotros seamos obedientes, no a tradiciones, no a mitos, no a costumbres, como lo vamos a ver más adelante, sino que seamos rectos, íntegros delante de Dios, que seamos fieles a sus preceptos y a sus mandamientos. Amén. Dice, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Repita conmigo, mas a mí no me ha permitido esto Jehová mi Dios. A ti y a mí no nos está permitido, no nos es lícito delante de Dios este tipo de rituales. ¿Por qué? Porque eso además de causar una aberración, imagínese usted que estos reyes
tanto Acaz como Manasés habían ofrecido a sus propios hijos a ese dios Moloc como sacrificio, como ofrenda. Imagínense. Por eso les dice la palabra de Dios que para Dios era algo repugnante, era una aberración hacer eso. Y dice la palabra de Dios que no le estaba permitido al pueblo de Israel consultar a hechiceros, ni a agoreros, ni a adivinos. Y dice la palabra de Dios en primer libro de Samuel, capítulo 28, que cuando el rey Saúl ya no recibía instrucción por parte de Dios, ni por medio del sacerdote, ni por medio del Urim, que era el pectoral, que era parte del pectoral de los sacerdotes, ni por sueños. El rey Saúl estaba enfrentando a los filisteos, y dice la palabra es que el enemigo estaba rodeando el campamento, y en su desesperación el rey Saúl, al ver que no llegaba Samuel, él ofreció sacrificio. Y número 1, a él no le estaba permitido hacer sacrificio, solamente a los sacerdotes. Número 2, dice la palabra de Dios que él va y consulta a una hechicera, la bruja de Endor, dice la Biblia. Y dice la palabra de Dios que invoca el espíritu de Samuel. Y es por eso que Dios no le permite que su reinado de Saúl continúe, y su reinado es rasgado, le es quitado. Y de hecho en las escrituras dice que Dios mencionó: me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey de mi pueblo. Por eso es que a ti y a mí no nos está permitido todo ese tipo de prácticas. Y muchos de nosotros, y me incluyo, en una ignorancia, antes de llegar a los pies de Cristo, yo llegué a practicar eso. Me refiero a cuando una vez fui a que me leyeran las cartas. Pero ¿sabe? La sangre de Jesús es poderosa para lavar todo pecado con el arrepentimiento. Amén. Y por eso es que si tú, como muchos de nosotros, cometiste ese error de haber ido a consultar a algún hechicero y cualquier tipo de adivinación, llámese café, lectura de mano, que es quiromancia, caracoles y todo ese tipo de prácticas, has cometido pecado delante de Dios. Sin embargo, hoy Dios te da la oportunidad de que haya un arrepentimiento genuino y retomes el camino de la luz, de la verdad. Amén. Amén. Ese es el Dios que predicamos, un Dios de amor, un Dios de oportunidades, un Dios de que, a pesar de que sí la Biblia habla de que hay un juicio, cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay un cambio de conducta en nuestras vidas, Dios es justo para perdonarnos. Amén. Dice el apóstol Juan, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno de vosotros pecare, corran al trono de gracia, porque abogado tenemos para con vuestro Padre Celestial, y ese es Jesús de Nazaret. Amén. Atención lo que dice aquí el apóstol Juan, dice abogado tenemos, no dice abogados ni abogadas, ¿verdad? Dice abogado tenemos. ¿Quién es tu abogado? Jesús de Nazaret. ¿Quién murió por ti? Jesús de Nazaret. No murió por ti ni el apóstol Pablo, ni Juan, ni el pastor X, nadie murió por ti, solamente Cristo Jesús murió por ti y por mí. Por eso es que dice la palabra, es que tenemos un solo abogado. Repita conmigo: tengo un solo abogado ante el Padre Celestial. Ahora, ¿cuáles eran las consecuencias que tenía que enfrentar una persona que desobedecía los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento, pero que también hay repercusiones en nuestra vida personal? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros no éramos pueblo de Israel, pero nosotros, mediante la fe en nuestro padre Abraham, ahora hemos sido injertados al olivo original. Lo puede ver esto en Romanos 11. ¿Quién es el olivo original? El pueblo de Israel. Ahora nosotros somos parte del pueblo de Israel, pero ¿sabe? Dios había estipulado ciertas penalidades o ciertos castigos por desobediencia, porque aún a pesar de que sabían que estaban haciendo mal, había gente
que persistía en ese tipo de prácticas, y Dios estaba condenando ese tipo de prácticas, y lo vemos en Levítico capítulo 20, versículo 1 al 8, lo voy a leer, si quiere usted apúntelo en su libreta para que lo consulte más adelante en su casa. Versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Fíjense cómo era la sanción que Dios había impuesto sobre ese tipo de prácticas y aquellas personas que las cometían. Dice, ese hombre de seguro morirá y el pueblo de la tierra lo apedreará. Versículo 3, y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Versículo 5, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia. Fíjense aquí cómo el pecado abarcaba ya la familia. Y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, versículo 7, santificaos quiere decir sepárense o apártense de esas naciones o de esas prácticas, santificaos, pues sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardar mis mandamientos y ponerlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. Amén. Es decir, Dios estaba diciendo a su pueblo, ¿saben qué? Ustedes nunca vayan a aprender a hacer eso, porque yo los he separado, porque ustedes son pueblo mío escogido, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Amén. Y eso también refiere a la iglesia ahora en Cristo Jesús, para ti, para mí. Ahora vemos cómo la sentencia dice ahí en el versículo 2, ese hombre de seguro morirá. Y sabes, cuando una persona comete por error, por ignorancia, ese tipo de prácticas, empieza a experimentar en su vida un tipo de muerte espiritual. Un tipo de muerte espiritual que puede ser en el matrimonio, que puede ser en sus finanzas, que puede ser con sus hijos, que puede ser un quebrantamiento incluso en su salud. Por eso hoy vemos, como vamos a ver más adelante, de ahí se derivan las maldiciones generacionales para con la familia. Dice la palabra de Dios que Dios dijo, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo. Es decir, habrá una separación de esa persona para con Dios. Dios se aparta de esa persona por causa de su pecado. Por eso es que muchas veces experimentamos tragedias en nuestra vida. Por eso es que hay muchas veces que a causa de ese pecado, sin darse cuenta la gente, abrió puertas espirituales para que los Satanás y sus demonios operen en la vida de esa persona. Hay consecuencias espirituales, como lo hubo en mi vida en su tiempo. Pero esto, gracias a Dios y a su misericordia, que cuando llegamos a conocer la verdad, es decir, la luz, a través de las Escrituras, podemos romper con esas maldiciones generacionales en nuestra vida. Amén. Dice en el libro de Éxodo 20, donde vienen los 10 mandamientos, dice en el versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sabe que Egipto tipifica todas esas tradiciones que veníamos practicando? Toda filosofía, toda ideología que no tiene que ver nada con la palabra de Dios, eso tipifica Egipto, el mundo, espiritualmente hablando.
Y dice ahí, yo te saqué de Egipto. ¿A cuántos Dios los ha sacado de Egipto? Amén. Amén. A Dios nos ha sacado de Egipto, de todo ese tipo de prácticas y las consecuencias que vivimos, desgraciadamente, cuando hacíamos ese tipo de prácticas en nuestra casa, válgame la expresión. Dice en el versículo 5 de Éxodo 20, no te inclinarás ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, hay consecuencias para todas aquellas personas que hicieron eso. Yo recuerdo que mi abuela materna era una mujer de campo, era una mujer que, pues, hasta donde yo tengo conocimiento, ella no sabía leer, y mucho menos leer la Biblia. Y ella, en su ignorancia, muchas veces cuando uno de nosotros, sus nietos, hablo por parte de mi madre, llegábamos a estar enfermos, decía, es que sabes qué, que hay que curarlo, hay que curarlo de espanto, ¿verdad? Y había cierto tipo de prácticas que hacía, ¿verdad? Como pasar la ruda y todo ese tipo de hierbas, el huevo. Pero ¿sabe? Aunque aparentemente son cosas insignificantes, en el ámbito espiritual tenían repercusiones. Era ese tipo de prácticas que ahorita estamos viendo en nuestro estudio. Ni hechiceros, ni agoreros, ni encantadores, ni adivinos. Y eso, ¿qué fue lo que conllevó? Que en nuestra familia hubiera maldiciones generacionales de alcoholismo, de drogadicción, de cáncer. A mi madre le detectaron cáncer, como mi abuela. Todo ese tipo de maldiciones es el resultado de que mucha gente en su ignorancia llega a realizar estas prácticas. En una desesperación por darle una solución a los problemas familiares, a sus vidas personales, buscan la solución afuera en el mundo, en la hechicería, en otras filosofías, pero no van a los pies de Cristo. Sin embargo, nosotros hemos sido grandemente bendecidos. Los que estamos aquí, dice la palabra de Dios que nosotros éramos eso, pero que Dios nos lavó con su sangre preciosa. 1 Corintios 6. Amén. Ahora, hablando de las tradiciones, de la parte de las tradiciones que se llevan hoy en día, en ese Día de Muertos, hay mucha gente que es dada a oficiar misas, ¿verdad? Por sus difuntos. Pero ¿sabía usted que la Biblia prohíbe eso? ¿Cuántos saben que prohíbe la Biblia eso? Amén. A ver, levanten su mano. La Biblia prohíbe eso. Por eso dice ahí, ni consultarás a los muertos. Y vean lo que extraje del libro de sabiduría. Esto lo puede apuntar. Sabiduría, capítulo 14, verso 15 y 16 de la Biblia católica. El libro de sabiduría. Vea lo que dice. Un padre atribulado por un luto prematuro encarga una imagen del hijo malogrado. El hombre muerto ayer, como un dios, hoy le venera y le transmite a los suyos misterios y ritos. Verso 16. Luego la impía costumbre, afianzada con el tiempo, se acata como ley. Lo voy a repetir una vez más. Un padre atribulado por un luto prematuro encarga una imagen del hijo malogrado, es decir, del difunto. El hombre muerto ayer, hoy como un dios, le venera y transmite a los suyos misterios y ritos. Verso 16. Luego la impía, atención con esta palabra, la impía costumbre, afianzada con el tiempo, se acata como ley. Es decir,
Aquí te está hablando de un padre que había perdido un hijo. Y dice que manda a hacer una imagen y que con el tiempo le transmite a los suyos misterios y ritos, es decir, misas. Luego la impía costumbre. ¿Por qué le dije que pusiera atención en la palabra impía? ¿Sabe qué es lo que significa impío? La raíz de la palabra impío viene del latín impius, que significa malvado, irrespetuoso, corrupto. Se compone del prefijo de negación in, que significa no, y el adjetivo pius, piadoso, leal. Por lo tanto, etimológicamente significa no piadoso. ¿Qué significa no piadoso? Que no sigue las instrucciones de Dios. Eso significa llevar una vida piadosa. Una vida piadosa significa llevar las instrucciones de Dios, sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus leyes. Eso significa piadoso. Y dice ahí que eso significa impío, malvado e irrespetuoso. Por eso ahí dice, luego la impía costumbre, es decir, esa costumbre malvada e irrespetuosa. ¿Irrespetuosa hacia quién? Hacia Dios. Y corrupta, dice, es una costumbre que se transmite a los suyos y se acata como una ley. ¿Se da cuenta cómo antes de que conociéramos de Cristo decíamos, no, pues es que ya va a cumplir un año mi papá, mi mamá? Le tengo que hacer su misa. Y como aquí la palabra de Dios dice que eso no le está permitido, porque esa es una costumbre impía, una costumbre malvada. Y vamos a ver más adelante por qué ya no tiene caso, porque ya no tiene caso ese tipo de prácticas. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés muere, y eso lo podemos ver en Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Cuando dice la palabra de Dios que Moisés muere, dice, acabamos de leer, que el arcángel Miguel estaba peleando con Satanás el cuerpo de Moisés. ¿Por qué estaba peleando el cuerpo de Moisés? ¿Por qué crees que estaba peleando el cuerpo de Moisés? Porque el pueblo de Israel provenía de una cultura de idolatría, de veneración y de este tipo de prácticas, de hacer cosas impías delante de los ojos de Dios. Y lo más probable, y concuerdo con muchos pastores y teólogos, es que el pueblo de Israel hubiera tendido a hacerle un altar a Moisés, al cuerpo de Moisés, y hacerle misas, rituales, un mausoleo, y eso no le estaba permitido al pueblo de Israel. Por eso es que el cuerpo de Moisés nunca apareció. ¿Sí sabían que el cuerpo de Moisés nunca apareció? El cuerpo de Moisés nunca apareció. Porque el pueblo de Israel iba a ser tentado a realizarle un mausoleo a Moisés. Por eso dice la palabra, es que el arcángel Miguel contendía contra el diablo, disputando el cuerpo de Moisés, para que no fueran tentados a hacerle un ritual como el que acabamos de leer. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un hombre pecador y un hombre impío? La diferencia entre un hombre pecador es que el hombre pecador puede pecar, como tú y como yo, por desobediencia, por ignorancia, pero si hay arrepentimiento, hay justificación delante de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser un pecador. Pero una persona impía, como acabamos de ver, es una persona, se lo voy a leer en una definición del diccionario para que no crea que es algo que yo estoy inventando. ¿Ok? Dice, la diferencia principal es que un pecador es cualquiera que comete un acto de pecado o desobediencia a Dios, mientras que un impío es alguien que rechaza activamente a Dios. Fíjense, es una persona que rechaza activamente a Dios, vive en un estado de impiedad, es decir, una falta de piedad,
irreverencia y se opone a la voluntad de Dios. En resumen, el impío es un estado de ser rechazo activo a Dios, mientras que ser pecador es una acción de cometer un error o desobediencia. Es decir, el pecador cae por desobediencia o por flaqueza, pero el impío es una persona que dice, es que yo tengo mis tradiciones, es que yo tengo mi religión, es que no me interesa lo que diga la Biblia, es que a mí me interesa lo que me enseñaron mis abuelos y mis padres. Esa es una persona impía, es una persona que está en una posición frontal contra Dios. Es una persona que está en una oposición directa, clara contra los mandamientos de Dios, como acabamos de leer. Esa es una persona impía. Una persona impía es como incluso el mismo pueblo de Israel que murió en el desierto. Esa primera generación que salió de Israel a la tierra prometida murió en el desierto por causa de la desobediencia a Dios, por estar en una confrontación directa con Moisés, que era una autoridad puesta por Dios para dirigirlos. Por eso murió esa generación en el desierto. Y eso te habla de una persona impía en la cual hay una muerte espiritual en su vida. Una persona que dice, no, pues es la Biblia, no, pues échala por la ventana, a mí me interesa mi religión, a mí no me interesa lo que acabamos de leer, a mí me interesa hacer lo que a mí me enseñaron, lo que yo creo, lo que yo quiero y cómo voy a adorar a Dios. Esa es una persona impía, una persona que está directamente parada de frente contra lo que Dios está diciendo, en la cual dice, no me interesa, yo te voy a adorar y a servir como yo quiero. Esa es una persona impía. Otro ejemplo de una persona impía, el faraón, que se opuso a Jehová cuando Dios le estaba diciendo que dejara ir a su pueblo a la tierra prometida, que lo dejara salir de la esclavitud. El faraón se opuso directamente contra Jehová. Ese es otro ejemplo de una persona impía, una persona que se opone directamente contra los mandamientos de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Otra persona, otro ejemplo para finalizar de una persona impía, es una persona como la que va a ser el anticristo, que próximamente se va a revelar en un breve tiempo, de acuerdo a las profecías bíblicas. Es cuando dice la palabra, es que dicen las escrituras que él se opone contra todo lo que es Dios. Dice, va a destruir el templo, se va a sentar en el templo que van a elegir nuestros hermanos judíos y se va a hacer pasar como Dios y va a decir, a partir de este momento todas las religiones quedan muertas, yo soy Dios. Y dice la palabra es que incluso se le va a dar poder para que haga caer fuego desde el cielo. Lo puede ver en sus escrituras. No es algo que yo le esté inventando. Esa es una persona impía, una persona que está en oposición directa a Dios y lo que Dios está ordenando por medio de sus palabras. ¿Por qué le mencioné ahorita que dentro del pueblo de Israel también esa generación fue una generación impía? Por eso dice en Hebreos 3, dice, si hoy escuchan su voz, ¿cuántos están escuchando la voz de Dios en esta mañana? Amén. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón, para que no sean como esa generación que murió en el desierto a causa de su desobediencia. Y dije en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esa generación no entró en el reposo de Jehová por su impiedad. Y así como hubo gente impía en el pueblo de Israel, también hay gente impía dentro de las congregaciones. Gente que a pesar de escuchar estas verdades espirituales, dice, no, yo le voy a mandar a hacer su misa a X. No, yo le voy a hacer su rezo. Y vamos a ver más adelante cómo incluso en el sentido común, eso ya no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Lucas 16, este pasaje es muy conocido por todos nosotros. Habla acerca de Lucas 16, 19 al 31, habla acerca de el rico y Lázaro. ¿Me está poniendo atención? Dice, versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez.
Y según algunos teólogos, este hombre era un sacerdote. ¿Por qué? Porque dices que se vestía de lino fino, y en ese tiempo, en tiempos de Jesús, los que se vestían de lino fino eran los sacerdotes. Y para realizar todos los días un banquete con esplendidez se necesitaba lana. Y solamente los sacerdotes eran los que tenían poder adquisitivo. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A dónde fue llevado? Al seno de Abraham. ¿Por quién fue llevado el mendigo? Por los ángeles. Aquí dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahora vamos a ver cuál fue el destino del rico. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, habla el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Atención aquí en este versículo. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí con vosotros no pueden ni de pasar de allá para acá. Había una cima, un abismo. Dice la palabra es que el rico ve hacia arriba y le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro, porque estoy en este lugar de tormento. Y aquí la Biblia lo que nos está revelando es de que una persona, cuando muere, en ese mismo momento, como lo acabamos de leer, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? En ese mismo momento pasa o a la presencia de Dios o pasa al lugar de tormento. Y dice ahí, acabamos de leer en nuestro texto base, los que están aquí ya no pueden pasar para allá, y los que están allá ya no pueden pasar para acá. Es decir, cuando una persona parte de esta tierra, al lugar que va a parar, o ha determinado en su propia vida, por medio de sus acciones, y de creer en Cristo Jesús como su Señor Salvador, pasa a la presencia de Dios. Pero si mueres sin Cristo Jesús, pasa al lugar de tormento. Y ya no puedes salir de ahí, dice ahí en el mismo texto, ya no pueden pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Y vea, dice lo que dice el versículo 27. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Fíjense, el rico le está diciendo: Padre Abraham, envía a Lázaro a la casa de mi padre. ¿Puedes regalar un vasito de agua, por favor? Para que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjense, el hombre le está diciendo a Abraham: manda a Lázaro, yo no puedo salir ya de aquí, pero manda a Lázaro. Y vean lo que le contesta Abraham. Y le dijo Abraham: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es decir, una persona cuando muere ya no puede salir de ahí. Y mucha gente incluso ha llegado a decir: es que cuando murió mi familiar, yo lo vi después, o una persona lo vio después. ¿Vieron a esa persona o a quién vieron? Vieron un demonio. ¿Por qué? Porque dice la palabra es que Satanás tiene el poder de obrar milagros.
y de transformarse. Recuerda que cuando iban a ser liberados el pueblo de Israel, Dios lo manda a Moisés y a Aarón a que hablen con Faraón. Le dice, tú vas a echar tu vara y tu vara se va a convertir en una serpiente. ¿Y qué fue lo que hizo Faraón? Dice, no sé, yo también tengo de esos truquitos. Y mandó traer a sus hechiceros, a Janes y a Jabes, y dice la palabra es que las varas de Janes y Jabes se convirtieron en serpientes también. Satanás también tiene el poder de convertir algo inmaterial en algo vivo. Y dice la palabra es que una persona cuando muere ya no puede salir de ahí. Es más, ya no puede ni tiene conciencia de lo que pasa en este mundo material. Por eso dice así, ya no puede salir de ahí, dice, los que tienen a Moisés, tienen que escuchar a Moisés. Es decir, los que tú y yo tenemos las escrituras, debemos de escuchar las escrituras, de leer las escrituras, de entender lo que dicen las escrituras, para que en esta vida tú y yo tenemos la decisión, la oportunidad de ir a un lugar de tormento o ir a la presencia de Dios. Y esto también rompe con otra creencia acerca de la reencarnación. Hay religiones como la hindú que dicen que las personas cuando mueren reencarnan en la tercera, cuarta vida, y de hecho dicen por ahí que cierta ocasión dijo el Dalai Lama que era la cuarta reencarnación de Buda y todo ese tipo de situaciones. Cuando dice la palabra de Dios, Hebreos 9:27, y de tal manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay reencarnación. No hay segundas oportunidades. Por eso es que la oportunidad que nos da Dios es aquí en la tierra, de reconocerle como nuestro único Señor y Salvador. Amén. Y nacer de nuevo. Amén. Amén. Por eso dice la palabra de Dios en Marcos 7, versículos 7 al 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina, hablaba Jesús al pueblo, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres. ¿A qué se aferra el hombre muchas veces? A las tradiciones. Los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, más bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y eso te rompe con muchos esquemas en cuanto a la intercesión de los muertos, de los familiares muertos, las misas de los muertos, e incluso, ¿sabía usted que la Biblia en ningún momento te menciona el limbo? Así como vamos a hacer una introducción rápida, breve, para que no nos gane el tiempo. Y eso ya es algo que ya he enseñado. ¿Sabe usted de dónde sale ese mito del limbo? De la novela del Dante Alighieri del siglo XIV en Italia, que escribió la Divina Comedia. Y aquí tengo algunos apuntes rápidamente. La Divina Comedia es una mezcolanza de filosofías griega, romana y de la Biblia. Es una mezcolanza. Eso dentro de la Biblia se llama sincretismo. La mezcolanza de la Biblia con otras filosofías, doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y se le llama comedia, Divina Comedia. Es una comedia porque comienza con un drama que es la muerte de la amada Beatriz, la novia de Dante, y que para llegar a ella tiene que ascender diferentes niveles en los cuales llega al paraíso, pero antes de llegar al paraíso, Virgilio, el poeta Virgilio Romano, lo lleva por un paseo en el bosque en el cual entra al infierno y ve el limbo y ve que son diferentes tormentos, y de hecho dice que ahí ve a Satanás que está representado con tres caras. Una de ellas es la de Brutus,
otra es la de Casio, que fueron los orquestadores del asesinato de Julio César, el emperador, y la de la cara de Judas. Y dice la palabra es que ahí también pasa y ve a un minotauro, que es en la mitología griega, es un hombre una persona con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Ve al centauro, que es una persona con cuerpo de caballo y torso de hombre. Todo eso son mitologías. Y de ahí sale lo que se conoce como el limbo, y que para llegar al paraíso tiene que subir 9 cielos, que tienen esos 9 cielos los nombres de los planetas: Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, el Sol, las estrellas y el paraíso. Y esa novela, ya para terminar en este punto, termina cuando se reúne Dante con su amada, y ahí dice la novela que Virgilio representa la razón, Dante representa lo terrenal y Beatriz representa la fe y la virtud. Ahora, ¿por qué le estoy mencionando esto? Porque la iglesia romana, la iglesia católica, toma este concepto del limbo para empezar a vender indulgencias en el siglo XIV y decirle a la gente: si tú quieres que tu familiar vaya al cielo, salga del limbo, salga de ese lugar de tormento, me tienes que pagar indulgencia. Yo te voy a dar un certificado con el cual esa persona, tu familiar, ya va a poder pasar al cielo. Y ahí surgen las indulgencias. Y cuando Martín Lutero, el primer reformador, hace su investigación, lee la Biblia, se da cuenta de las atrocidades que se están cometiendo, hace su estudio y clava en la catedral de Wittenberg sus 95 tesis en las puertas, como una forma de protesta de lo que estaba haciendo la Iglesia Católica, y comienza el movimiento evangélico protestante. ¿Se da cuenta cómo dice la palabra de Dios en Oseas 4, capítulo 6? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La falta de conocimiento te puede llevar a cometer actos, tradiciones, ritos, que no solamente no ayudan en nada a una vida piadosa hacia Dios, sino que todo lo contrario, puede acarrear maldiciones generacionales a nuestra vida. Ya no hay que consultar a los muertos, porque los muertos ya están ausentes de todo lo que pasa aquí en la tierra. El muerto, que cuando parte de esta tierra, el difunto, o parte a la presencia de Dios, o parte a un lugar de tormento, y ya de ahí ya no hay vuelta. Ya no hay segundas oportunidades, ya no hay limbos, ya no hay intercesión. Aunque tú le prendas 20 veladoras, aunque le hagas rezos, que es una costumbre impía, como lo acabamos de ver. Una persona impía, como lo acabamos de ver, es una persona que dice: no, pues yo de todos modos le voy a... Y dice entonces, Jesús dijo: ni viendo verán, ni oyendo entenderán, ¿verdad? Hay gente así, pero que sin darse cuenta acarrea consecuencias en su vida. Por eso dice la palabra de Dios, cuando leímos al inicio de este estudio: no aprenderás a hacer esas costumbres abominables de esas naciones. Irreprensible serás ante Dios, serás perfecto, íntegro. No te muevas ni a derecha ni a izquierda, haz lo que yo te digo. Por eso Moisés, el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado, por todo esto que le estoy diciendo, hermano, hermana. Y espero que usted esté aprendiendo cosas verdaderas, no son cosas inventadas por mí. Esto lo puede ver en la Biblia, lo puede ver usted en la historia universal. Son cosas que usted puede constatar, pero ¿sabe qué? Que desgraciadamente cuando no conocíamos esto, hacíamos lo malo ante los ojos de Dios. Y ya no hay indulgencias, ya no hay nada que podamos hacer por nuestros seres queridos que han partido. O están ya en la presencia de Dios, o están en un lugar de tormento. Pero la buena noticia es que tú tienes la oportunidad
de elegir el día de hoy. Si tú eliges a tu Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, o eliges los mitos, las tradiciones. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para nuestros hijos que pudiera haber? O mejor dicho, para aquellas personas, porque ya en Cristo Jesús ya no hacemos eso. Amén. ¿Recuerda usted que dice que el rey Acaz y Manasés ofrecieron a sus hijos al rey Moloc, al dios Moloc? ¿Qué cree que pasa usted en estas festividades cuando un padre o una madre visten de brujita, de calaverita o de fantasmita a los niños? ¿Qué cree que pasa? O sea, ya nada más utilice su razonamiento. Los está dedicando a Satanás, a sus demonios. ¿Por qué cree que usted lee en Éxodo 12 cuando el pueblo de Israel iba a salir de la tierra de Egipto a la tierra prometida? Dios les dice a Moisés: ¿sabes qué? Vas a sacrificar un cordero pascual y la sangre de ese cordero lo vas a poner ¿dónde? En los dinteles y las ventanas de tu casa, para que cuando pase el ángel de la muerte a ustedes no les toque y no haya muerte de primogénito como lo habrá en el pueblo de Egipto. ¿Qué cree que pasa cuando usted pone una calaverita, un fantasmita en la puerta de su casa? Usted está haciendo todo lo contrario. Está abriendo puertas espirituales. ¿Qué es lo que pasa cuando viste a un niño? Es que es una tradición, no pasa nada. No pasa nada en ese momento. Pero en el ámbito espiritual sí está pasando. Y tan está pasando que por eso es que muchos jovencitos, e incluso desde su niñez, comienzan a experimentar trastornos psicológicos, intentos de suicidio, depresiones. Hoy vemos como incluso en Estados Unidos, que es donde se ve más, hay niños asesinando a sus compañeros en el salón de clases. Hay un mundo espiritual que es más real que lo que tú y yo podemos ver en esta tierra. Hay consecuencias espirituales. ¿Por qué cree que hay alcoholismo en los jóvenes? ¿Por qué cree que hay drogadicción? ¿Por qué cree que hay depravación sexual? Hoy más que nunca. Porque desde niños, sin darse cuenta, los padres los ofrecieron a demonios, diciéndolos con un traje inocente que parecía un juego de niños, pero que en el ámbito espiritual tiene repercusiones. ¿Sabía usted, profundizando un poco más, que los satanistas, el día 31 de octubre, comienzan sus rituales de sacrificios de niños? Hay testimonios de pastores que Dios los liberó del satanismo, en los cuales ellos dan su testimonio, que al hacer sus rituales, para que tuvieran niños recién nacidos en esa época, meses antes, haciendo la cuenta de los 9 meses de gestación, habían embarazado a niñas, para que al momento de ese ritual, el bebé recién nacido lo ofrecieran como sacrificio, sacaran la daga, lo acuchillaran, lo despedazaran, y los integrantes de ese ritual se bebieran la sangre y se comieran la carne de los niños. Hay testimonios. Esto no es religión. Esto es algo muy serio. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, autoridades, gobernadores en las regiones celestiales. Hay repercusiones. ¿Por qué cree que hay pobreza muchas veces en los hogares? ¿Por qué cree que hay divorcios? ¿Por qué cree que hay niñas que a los 15, 16, 17 años están embarazadas? Todo eso son consecuencias de que se otorgaron derechos legales, como lo hicieron esos reyes. Es algo inocente, pero mucha gente dice, no, es que no se pierdan nuestras tradiciones, son milenarias, sí, pero vea con las consecuencias que hay.
La gente que no conoce esto, desgraciadamente, es a la que le tenemos que llevar estas verdades espirituales. Amén. Si tú estás en esta mañana y estás escuchando este mensaje, no es una coincidencia por parte de Dios para tu vida, es una diosidencia, es un plan perfecto de Dios, en el cual te quiere liberar a ti, a tu familia y a tus generaciones de todas estas atrocidades, de todas estas aflicciones. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Amén. Conocer a Jesús te liberta de mitos, de tradiciones y de tragedias y de situaciones que puedes estar viviendo hoy en día en tu familia y con tus hijos y con tus hijas. ¿Se da cuenta cómo hay repercusiones? ¿Se da cuenta cómo esto es algo de vida o de muerte? Y no le exagero con estas palabras. Por eso cuando en Deuteronomio Moisés estaba por morir, le dice al pueblo, se estaba despidiendo Moisés del pueblo de Israel, y le dice, yo me imagino a ese hombre de 120 años, habían caminado 40 años en el desierto, y me puedo imaginar la desesperación de Moisés cuando les decía, escuchen Israel, hoy Jehová te da a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tus hijos, para que tomes esa tierra que Dios te prometió. Escoge la vida. Imagínense, era como un padre para Israel. Los padres, ¿qué es lo que hacemos con nuestros hijos? Hijo, escucha, escoge la vida para que te vaya bien, obedéceme. Y es lo mismo que Dios te dice en esta mañana, obedece mis mandamientos. Amén. Hemos vivido a nuestra manera, me imagino el pueblo de Israel oyendo las palabras de Moisés. Hemos pasado por 40 años en el desierto, entre serpientes, entre escorpiones, hemos sido derrotados por ejércitos, Dios nos ha levantado, pero nada de esto era necesario. Si tú y yo hubiéramos caminado derecho de Egipto a la tierra prometida, en semanas hubiéramos entrado, pero Dios tenía que trabajar con el pueblo. Y a veces Dios trabaja en nuestras vidas. Amén. La pregunta es, ¿seremos impíos ante estas verdades espirituales? ¿Seremos desobedientes? ¿Seguiremos en mitos, en tradiciones? ¿Seguiremos viviendo la vida a nuestra manera? ¿O haremos caso de lo que Dios nos está hablando en esta mañana por medio de sus escrituras? Amén. Esto es algo que tiene que ser muy tomado en cuenta por ti y por mí, hermano, hermana, que me escuchas. Por eso este mensaje, yo durante toda esta semana le pedí a Dios, Señor, dame palabras, dame sabiduría, sé tú, Señor, ayúdame. Y estudiaba y meditaba y oraba y leía y volvía a leer y decía, Señor, y qué más le pongo, y qué más le quito, y el Espíritu Santo me llevaba y me guiaba, y yo sé que esta palabra de Dios es algo que va a ser un rema, un accionar en tu vida, y que estás pasando de un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Amén. Para ti que me estás escuchando en las redes sociales, yo sé que esta palabra de Dios va a renovar tu vida, va a renovar tu familia, va a renovar tu forma de pensar. Amén. Dice en Romanos 12:12, escribe el apóstol Pablo, no se amolden a este mundo, sino renueven su forma de pensar por medio del entendimiento. Amén. Y quiero concluir este mensaje con Efesios 5, apúntelo en su libreta, Efesios 5, capítulo 5, versos 6 al 14. En su Biblia aparece como andad como hijos de luz. Dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. Contextualizando lo que lo acabamos de escuchar, que nadie te engañe con filosofías, con tradiciones de este mundo. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia,
Tú y yo antes estábamos en desobediencia. Verso 7. No seáis pues partícipes con ellos. ¿No tenemos que ser qué? Partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora tú eres ¿qué? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Lo voy a puntualizar una vez más. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y con este mensaje, con este versículo, estamos cerrando esta enseñanza. Y yo oro para que Dios te dé la fortaleza, te dé la sabiduría para tomar sabias decisiones en cuanto a lo que se viene en próximos días. Y yo sé que va a ser así, porque Amén. dice la palabra de Dios que su espada es como su palabra es como espada de doble filo, que penetra cuerpo, mente, alma y espíritu, y llega hasta los tuétanos y discierne los pensamientos. ¿Qué quiere decir discernir los pensamientos? Separa los pensamientos de Dios de los pensamientos del mundo. Amén. 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 Dice la palabra de Dios que ahora tú ya eres un hijo, eres una hija de luz. Tú ya no puedes participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. Amén. Ponte de pie. Vamos a dar gracias. Señor, en esta mañana te damos gracias por esta palabra, Señor. Bendigo la vida de mis hermanas, mis hermanos que escucharon esta palabra, Señor. Aún, Señor, de aquellas personas que en las redes sociales lleguen a escuchar esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que la luz de tu palabra, Señor, ilumine sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, repita conmigo. En el nombre de Jesús, Hoy me arrepiento hoy me arrepiento de toda práctica, de toda práctica, de toda hechicería, de toda hechicería, de toda mala obra de toda mala obra que mis generaciones hayan hecho. que mis generaciones hayan hecho. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esas generaciones pasadas Esas generaciones que actuaron pasadas mal ante ti, que Padre, actuaron mal ante ti, Padre, yo te pido perdón por ellos. yo te pido perdón por ellos. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, yo rompo toda maldición yo rompo toda maldición de hechicería, de hechicería, de adivinación, de adivinación, de agorero, de agorero, de sortílego, de sortilegio, de consulta a los muertos, de consultar las normas en mi vida, en mi vida, en mi familia, en mi familia, en mis generaciones en mis venideras. generaciones venideras. Hoy me declaro libre Hoy me declaro libre de todas esas de maldiciones todas esas maldiciones en mi vida, en mi vida, en todas las áreas de mi vida. en todas las áreas de mi vida. Ahora soy lavado Ahora soy lavado por la sangre por la sangre del Hijo de Dios. del Hijo de Dios. Ahora soy limpio Ahora soy limpio de todo pecado. de todo pecado. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, Padre Celestial, Padre ahora Celestial, yo te pido ahora yo te pido que toques la vida que toques la de mi vida familia, de mi familia, de mis generaciones de mis venideras generaciones venideras y de mi vida. y de mi vida, Señor. Gracias, Padre, Gracias te doy por enviar a tu Hijo por enviar a tu Hijo y morir en la cruz y morir en la cruz y que Él pagara y que Él pagara por todos mis por pecados. todos mis pecados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Puede tomar su asiento. Pues con esta oración damos finalizada a esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. Si no nos despedimos, seguimos en contacto. Que Dios les bendiga. Hasta luego.